Una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a Gisela que nos apoya desde los estudios, y a todas las personas que nos acompañan, que nos siguen en diferentes lugares. Bueno, el día de hoy es un día, al menos, no tenemos fallecidos y no tenemos casos críticos. No obstante, tenemos ingresados en nuestros hospitales 136 pacientes, 17 en vigilancia, sospechosos 61, y confirmados 58. Ese es el número de casos activos que tenemos en el día de hoy. En la atención primaria de salud se vigilan 108 personas por especialistas y profesionales de la salud. Ayer se procesó un buen número de muestras, 3.375 muestras. Desde hace varios días venimos anunciando que el número de muestras se va a incrementar con el objetivo de poder detectar un grupo de personas que pueden estar positivas y que con las características de esta enfermedad están asintomáticas, aunque transmiten el virus. En los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical, 1.326 muestras, desde el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Mara, 476, el de Villa Clara 401, el de Santiago de Cuba 280, el del Hospital Hermanos Amejeira 348, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 276 y en los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 274. Como resultado del análisis de estas 3.375 muestras, pues ayer se diagnosticaron 8 casos con el virus SARS-CoV-2 y con la COVID-19. De esta forma, en Cuba ya se han procesado 186.518 muestras y se han diagnosticado 2.380 personas con la COVID-19. Ayer, en los laboratorios que yo mencioné anteriormente, pues se procesaron muestras de todas las provincias de nuestro país y el municipio especial Isla de la Juventud. Los más significativos: Pinar del Río con 101 muestras, La Habana con 2.297 muestras, Mayabeque 247 muestras, Cienfuegos 88, Santi Espíritu 112 y Santiago de Cuba procesó de esta provincia 83 muestras. Los 8 casos que se diagnosticaron ayer son cubanos todos son contactos de casos confirmados y de esta forma se acumulan 2.067 personas que en nuestro país se han diagnosticado como consecuencia de ser contacto de un caso confirmado anteriormente. Fundamental grupo de riesgo, representa el 88,4%. Se acumulan 108 pacientes en los cuales no se ha podido identificar la fuente de infección, es el 4,6%, y se mantienen las 163 personas que en nuestro país tienen como fuente de infección el exterior de Cuba, el 7%. 4 son masculinos y ya se acumulan 1.206, el 50,7%, y 4 son del sexo femenino, acumulándose 1.174, el 49,3%. Como siempre decimos, en nuestro país el comportamiento de la pandemia no tiene grandes diferencias en cuanto al sexo. El 75%, o sea, 6 de los 8 casos diagnosticados ayer, fueron asintomáticos
Ya se acumulan en toda la pandemia 1.299 personas que en Cuba se han diagnosticado con la COVID-19 y han estado asintomáticas en ese momento. Estamos hablando del 55,5% de los confirmados hasta la fecha. Este % se incrementa a un 60,6% cuando analizamos los diagnosticados en los últimos 15 días. Es algo muy característico de esta enfermedad, la capacidad que tiene de transmitir incluso en el estado asintomático y el alto % de personas que se diagnostican sin síntomas de la enfermedad. 5 de los 8 casos de ayer están en el grupo de 40 a 60 años de edad, 2 en el grupo de 20 a 40 años y hay un menor, es una niña de 8 años de edad, de aquí de La Habana, contacto indirecto de un caso positivo, y de esta forma ya se acumulan en nuestro país 271 niños que se han diagnosticado con la COVID-19, de los cuales el 92,6%, o sea 251, se encuentran de alta. Y siempre ratificamos la evolución favorable que han tenido los niños en nuestro país en su cuadro clínico, sin tener complicaciones, sin pasar a estado grave y mucho menos a crítico. Los 8 casos pertenecen a la provincia de La Habana. Hay que decir que de estos 8, 5 están relacionados con el foco que se viene trabajando en el área de salud Abel Santa María del municipio Cerro, y los restantes se distribuyen en 3 municipios más: Centro Habana, Habana del Este y Cotorro, como se ve ahí en la gráfica. De esta forma, la provincia de La Habana, con una tasa de incidencia de 2,76, discretamente superior a la del día de ayer, tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes. Y la otra provincia que tiene casos en los últimos 15 días, la provincia de Mayabeque, que tiene una tasa de 1,82 por 100.000 habitantes, similar a la del día de ayer. Las restantes provincias, las 14 restantes provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, pues ratificamos que a pesar del número de muestras que se procesan y que desde hace varios días venimos informando, pues no identifican casos hace más de 15 días, algunas hace más de un mes, algunas hace más de 2 meses, a pesar de que se sigue buscando. De esta forma, en Cuba, ya de los 2.380 pacientes o casos que se han diagnosticado con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados, hoy se mantienen activos 58, que es el 2,4%. 54 de estos 58 pacientes tienen una evolución clínica estable, el 93,1%. Se reportan en el día de hoy 4 en estado grave, que son de La Habana, y se encuentran los 4 en el Hospital Salvador Allende, y por 10 días consecutivos no se reportan críticos en nuestro país. Siempre lamentamos y damos las condolencias a familiares y amistades los 86 personas que han fallecido con la enfermedad. En Cuba, por 9º día consecutivo no tenemos fallecidos, y eso da una letalidad de un 3,61%, que con esta letalidad, pues Cuba se mantiene en el lugar número 21 de la región de las Américas y en el lugar 103 en el mundo, en relación con la letalidad comparada con el número de casos. 5 altas se dieron en el día de ayer. Como ustedes ven, no logramos un balance positivo, alta ingreso,
y de las 5 altas, 4 son de La Habana y una es de la provincia de Mayabeque. De esta forma ya se acumulan 2.234 pacientes que están recuperados, el 94%, y como siempre decimos, están incorporados a su actividad habitual. El mundo no podemos decir muy buenos resultados. Incluso hemos estado viendo como algunos países que habían logrado un desescalado, que habían logrado pasar a fases de una cierta apertura, pues han tenido que retomar algunas medidas de restricción en alguna parte de sus territorios. Podemos decir que en el mundo se mantienen los 185 países con casos confirmados de la COVID y que la cifra de casos confirmados con los 188.167 que se confirmaron en el día de ayer alcanza ya 11.241.655 casos confirmados en el mundo. Lo que es todavía más importante es el número de fallecidos que acompaña a esta enfermedad. Y ayer en el mundo murieron 4.408 personas con un acumulado de 530.668 fallecidos. Más de 500.000 de personas han fallecido en el mundo, lo cual da una letalidad de un 4,72%. La región de las Américas como epicentro de la pandemia, pues con los 108.484 personas que se confirmaron ayer, pues ya alcanza la cifra de 5.813.255 casos confirmados, que ya es el 51,71% del total de casos confirmados en el mundo están en la región de las Américas. Y con los 2.608 personas que fallecieron ayer en nuestra región, pues ya se alcanza la cifra de 265.065 fallecidos, para una letalidad de 4,56. Yo voy a dar muy brevemente, sin entrar en la explicación, porque ayer le dedicamos unos minutos a los indicadores que permiten, recuérdense que yo dije que esto se evalúa diariamente por el Grupo Técnico Nacional, por el grupo presidido por nuestro presidente, primer ministro, viceprimeros ministros, y se va ratificando la condición y la fase de cada una de las provincias. En cuanto al primer indicador, que es la tasa de incidencia, en Cuba la tasa de incidencia hoy es de 0,59 por 100.000 habitantes, teniendo en cuenta el número de casos que hemos tenido en los últimos 15 días, que son 66 casos. Eso con relación a la quincena anterior, que es como se evalúa el indicador, tiene una disminución de un 50,4%, por lo cual Cuba cumple el requisito de tasa de incidencia para la primera, para la segunda y para la tercera fase de la primera etapa. Todas las provincias lo cumplen y Mayabeque específicamente en el municipio de San José de las Lajas, pues presenta 7 casos contra ninguno la quincena anterior, por lo tanto no disminuye como se mide. El índice reproductivo, que ayer yo lo expliqué, es un término un poco técnico, manejado por epidemiólogos, estadísticos. Bien, en los últimos 15 días queda por debajo de 1, queda en 0,66 y todas las provincias lo cumplen, excepto Mayabeque, reitero, a nivel de este municipio. Los casos activos, que ustedes vieron que siempre damos la cifra,
En Cuba hoy tenemos 58 casos activos, eso representa el 2,44%, por lo cual se cumple el indicador para la primera y la segunda etapa, que es en la primera de un 5% menos y en la segunda de un 3% menos. Se cumple de esta forma para las dos etapas en Cuba. La Habana, con 51 casos activos, un 3,8%, cumple el indicador para la primera fase. Y en el caso de Mayabeque, reitero, en el municipio de San José de las Lajas, este indicador no se cumple. No obstante, el resto de la provincia, a pesar de un estudio exhaustivo que se han hecho de todas las comunidades que han podido estar afectados con este foco que se dio ahí en Mayabeque, en San José de las Lajas, en un asentamiento de San José de las Lajas, que ustedes ven que yo menciono la cantidad de muestras que se procesan diariamente de esta provincia, pues no ha tenido nuevos casos. El número de casos positivos con fuente que hemos tenido en los últimos 15 días con fuente de infección conocida también se cumple nacionalmente para la primera fase a un 92,4%, lo que está establecido en la primera es tener un 90%, y en el caso de Mayabeque, reitero, en este municipio pues queda a un 85,7%. Recuérdense que este es un indicador que lo que mide es la profundidad con que hemos logrado o que se ha podido identificar la fuente de infección de todos los casos. Y en cuanto a los eventos de transmisión local, que se cumple también este indicador nacionalmente y ratificamos que se mantiene un evento de transmisión local nada más que en la provincia de La Habana, en el municipio Centro Habana. Esta es la situación de Cuba, esta es la situación internacional, estos son los indicadores de Cuba y de esta forma actualizamos toda la información. No sé, Héctor, si hay alguna... Tenemos preguntas para hoy, doctor. Comenzamos Bueno, pues, entonces. Un usuario en redes sociales dice lo siguiente: autoridades cubanas ponen como requisito cuando conciudadanos llegan al país tener 14 días en centros de aislamiento, pero si tales personas cuentan con un certificado de haberse realizado PCR en países de procedencia, ¿no resultan válidas estas pruebas? ¿Cuáles son las razones para invalidarlas si vienen de países que incluso cuentan con colaboración cubana en materia de salud? Bueno, la razón es un problema de seguridad, ¿no? Porque es verdad que sea turista, sea cubano, sea colaborador, que incluso hacen una cuarentena en el país donde están de 14 días antes de venir para Cuba. Pero hay que tener en cuenta que esos viajeros, esas personas que vienen de diferentes países, pues tienen un riesgo, o sea, en el trayecto tienen contacto con diversas personas en aeropuertos de diferentes lugares del mundo y siempre el riesgo existe. Entonces, para una seguridad del país, para una seguridad de las personas, pues en Cuba se vuelve a repetir el PCR en tiempo real, o sea, la muestra confirmatoria de esta enfermedad, que es de biología molecular. Porque, como también analizamos, ¿no?, Cuba está en fase número 1 en todo el país, hay muchas provincias en fase 2, pero el mundo está muy convulso. Y reitero, esa persona que a lo mejor ha hecho una cuarentena, que generalmente se protegen, vienen con su nasobuco, pero es cierto que hacen tránsitos en diferentes aeropuertos, en el vuelo muchas veces vienen personas de otros países y el riesgo existe. Entonces, para seguridad de Cuba y para seguridad de la misma persona, ¿no?, que incluso muchos lo agradecen, pues se hace esta vigilancia en Cuba y se realiza la prueba, reitero, con estos dos objetivos. El mundo
que ahorita no entré en ese detalle, la situación de la región de las Américas es muy llamativa, ya no solo por Estados Unidos y Brasil, sino también por Perú, por Chile, con cifras muy elevadas de casos confirmados y de fallecidos. Estados Unidos hoy, esta noche a las 12 de la noche, ya estaba en 2.839.584 casos confirmados. Solamente el día de ayer confirmaron 45.221 y 129.000 personas, 676, que han fallecido en este país. Brasil, el gigante americano, como también le llaman, pues ya tiene 1.577.004 casos confirmados. Ayer hay que decir que confirmaron 37.923 casos. Y ayer fallecieron en Brasil 1.091 personas, acumulándose 64.265. Por eso, todas las medidas que Cuba mantiene y ratifica de vigilancia, de poder detectar casos que pudieran venir positivos, bueno, pues son válidas por este comportamiento que está teniendo el mundo. ¿Queda algo más, Héctor? Nada más por algo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan, a Giselita que hoy está con nosotros, y a todas las personas que siguen nuestra información. Gracias y que tengan un buen día. El agradecimiento también para usted, doctor, y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudiantes.